Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy voy a grabar el vídeo más importante que probablemente grabe en este canal. En este vídeo os voy a explicar paso a paso cómo yo valoro una empresa. Esto me ha servido muchísimo para evitar grandes errores en el pasado. Esta valoración que voy a hacer es en base al modelo de Discounted Cash Flows, de Free Cash Flow descontado. Hay otros modelos, pero este es el más importante cuando la empresa tiene free cash flows constantes y crecientes. Para explicaros paso a paso esto, tengo un modelo que hice el verano pasado de la empresa Salesforce, la empresa americana de servicios en el cloud, en la nube. Esta valoración la hice porque el verano pasado escribí un libro que se llama ¿Qué hago con mi dinero?, ya que estaba preocupado un poco con todo lo que podía pasar y es una hoja de cálculo que estoy dando a la gente que compra mi libro y da una opinión en Amazon acerca de ello. Así que nada, vamos a empezar, vamos a ver paso a paso qué es lo que hay que hacer, cómo entenderlo y las limitaciones que tiene este tipo de modelos. Ya estamos aquí, vemos la empresa que es Salesforce, vemos que el ticker de la empresa es CRM, con lo que podemos encontrarlo por internet, y los datos en este caso son de Morningstar, pero los mismos datos podemos encontrarlos en otras webs como MacroTrends. Este modelo es importante para empresas con free cash flows que son crecientes y consistentes. Este modelo, si los free cash flows son inconsistentes, la verdad es que no es muy acertado, así que observa esta gráfica y también observa la gráfica que te voy a mostrar de MacroTrends, en la que puedes observar cómo el crecimiento de free cash flows de Salesforce ha sido muy consistente y creciente en el tiempo desde los últimos 10 años. Tenemos que el free cash flow inicial es de 2.800 millones de dólares. Ese free cash flow lo vamos a utilizar para proyectar al futuro. ¿Con qué? Con las tasas de crecimiento, que puede ser la anualizada del free cash flow de los últimos 5 años, que como ves se calcula por la división entre 2019 y 2015, el valor de esos años, elevado a 1 partido el número de años, en este caso 5. Esa tasa de crecimiento. Y también tenemos que tener en cuenta el último año. El último año ha sido similar, ha sido 27%, y yo en este caso he utilizado el 27% para estas estimaciones. La tasa de crecimiento tiene que ser consistente con las ventas también. Entonces, en este caso, Salesforce crecía ventas al 26%, con lo cual estuve cómodo, digamos, utilizando esa tasa del 27% para estimar el crecimiento de los cash flows. Como puedes ver, en 2020 utilizábamos esa tasa de crecimiento, 2021, 2022 y 2023 utilizarían esa tasa de crecimiento agresiva del 27%, porque estamos más cerca del presente y es más fácil creer que puede la empresa conseguir esos resultados. En cambio, en la segunda fase, que es del año 5 al año 7, 5, 6 y 7, esa tasa de crecimiento hay que minorarla porque nos alejamos del presente y cada vez es más complicado averiguar o adivinar si va a poder crecer a ese crecimiento. Además, ten en cuenta que las empresas cada vez crecen menos y ya en los últimos 3 años, 8, 9 y 10, esta tasa de crecimiento se ve minorada en un 50%. Entonces vemos cómo vamos de 27 al 80% de 27 a luego 50%. Para los últimos 10 años, lo que vamos a hacer, del año 11 al año 20, es crecer a un crecimiento del 3%. Esto es lo que se considera la tasa residual y utilizo ese porcentaje para empresas que crecen más y las que crecen menos a una tasa de crecimiento aplico del 1,5%. Esto es el mismo para los últimos 10 años. Todas estas cifras lo que hacen es calcularnos el valor proyectado, o sea, los cash flows, free cash flows proyectados. Recuerda que la fórmula de free cash flow no es más que el cash flow operativo, es decir, el efectivo que genera una empresa, menos sus inversiones en capital, que son necesarias para que la empresa se mantenga competitiva y pueda competir. Una vez hemos proyectado el cash flow al futuro, lo que tenemos que hacer es descontarlo al presente. Recuerda que el valor del dinero es importante y el dinero en el presente vale más que en el futuro. Por eso todo lo que proyectamos al futuro lo tenemos que descontar. Lo descontaremos con la tasa de descuento. Hay muchos libros y mucho material que complican mucho este concepto, pero siguiendo a Buffett, él dice que nunca ha utilizado ese tipo de fórmulas. Simplemente dice que la tasa de descuento es la rentabilidad que nosotros deseamos a cambio de obtener riesgo. Entonces, todo esto dependerá, la tasa que elijamos dependerá principalmente del bono americano, de la rentabilidad del bono americano a 10 años, ya que es considerado el benchmark o la referencia, porque es la inversión sin riesgo
y es la rentabilidad que nos pueden ofrecer sin tomar ningún tipo de riesgos. Entonces, si el bono americano, como cuando yo hice esta valoración, estaba al 2%, el diferencial que yo aplico para arriesgarme en bolsa es de un más 4%. Entonces, a tipos del 2% yo requiero una tasa de descuento del 6%. Hay que tener en cuenta que si yo consigo una rentabilidad del 6% cuando no puedo tener rentabilidad en ninguna parte, pues es una buena rentabilidad en este entorno. La tasa de descuento históricamente se utilizaban mucho más altas cuando los tipos eran más altos, pero claro, actualmente en tipos cero, 6% para mí, para mí personalmente, es una buena tasa de descuento para utilizar. Y además para mí un 6% es la tasa de descuento mínima, así que es lo mínimo que yo exigiré para invertir en bolsa, aunque ahora los bonos estén un poco más baratos. Entonces, para calcular el valor estimado, lo que tendremos que hacer es, con todos los cash flows proyectados, tendremos que descontarlos al presente utilizando ese 6% de tasa de descuento. Eso en el Excel se hace con Net Present Value y nos permite conocer el valor de la empresa una vez sus cash flows han sido descontados al futuro. Ten en cuenta que estos son estimaciones y que todo esto siempre son valores aproximados. No vamos a poder acertar con exactitud cuál es el valor estimado de una empresa. Una vez tengamos ese valor, lo que tendremos que hacer es buscar las acciones en circulación, que en inglés se llama shares outstanding, lo cual al dividirlo nos dará el valor estimado por acción. En este caso vemos que Salesforce yo calculaba que podía valer en torno a 200, un poquito más de $200, si se cumplían todas las predicciones. ¿Quiere decir eso que hay que comprar a ese precio? Pues no, no hay que comprar a ese precio porque Salesforce al final es una empresa que está creciendo mucho y lo que tenemos que tener en cuenta es que nos vamos a equivocar seguro cuando hagamos estimaciones de free cash flows. Entonces, free cash flow, estamos proyectando mucho dinero hacia el futuro y nunca podremos acertar con exactitud. Entonces, Benjamin Graham lo que hizo es presentar un concepto que es muy importante y que Buffett ha seguido durante mucho tiempo. Y este concepto es el de margen de seguridad. El margen de seguridad es necesario porque probablemente nuestras predicciones no se cumplan y nos pueden proteger en caso de cometer errores. Entonces, siempre el dato importante es el margen de seguridad. Yo uso en este caso un 33% porque es una empresa que he estimado con altos crecimientos, pero si fuese otras empresas con crecimientos algo más bajos o empresas más maduras, sí que podría estar cómodo con márgenes de seguridad del 20 o del 25%. En este caso, como ya he dicho, utilicé el 33%. Esto es importante porque aunque podamos estimar que Salesforce podía valer alrededor de 200, lo importante es que el precio de compra es de 139. Ese es el precio al que tenemos que intentar comprar. Y es muy importante que tengamos la disciplina de esperar y poder comprar ese precio. Si comprásemos al precio de 207, lo que podríamos obtener es un 6% de rentabilidad, ya que es nuestra tasa de descuento, siempre y cuando todo se cumpliese, todas nuestras predicciones fuesen perfectas. Pero no lo serán. Entonces lo que tenemos que hacer es comprar por debajo de ese precio y en este caso mi precio de compra era de 139. Si hacemos esto, podremos obtener rentabilidades buenas, aunque nos equivoquemos, y rentabilidades espectaculares si al final nuestras predicciones se cumplen, ya que, como puedes ver, la diferencia es bastante amplia. De hecho, no olvidemos que esto es una predicción que yo hice el verano pasado. De hecho, el free cash flow de 2020 yo lo estimé y ha sido un poco superior al cash flow que yo había estimado. En este caso, el free cash flow de Salesforce creció un poco por encima del crecimiento que yo había estimado. Es decir, que en principio el modelo sí que estaba cumpliéndose o sí que está cumpliéndose, pero como puedes ver, esto podría haber sido casualidad, podría haber sido un poco menos, mucho más. Al final estamos intentando estimar y no es fácil. Entonces, el margen de seguridad por esa razón es clave y es importante que siempre lo respetes. Así pues tenemos que el valor estimado podría ser de 164.000 millones, que el precio estimado podría ser de 207 y que el precio de compra podría ser de 139. Estos son rangos, podría ser 200, 210 el valor, o podría ser 130 y 145 el precio de compra, pero bueno, esto te ayuda a navegar sobre todos los movimientos que hay en bolsa y te ayuda a elegir de forma más clara qué precio de compra y qué precio posible de venta puedes tener.
cómo no cometer errores y cómo no pagar demasiado por una empresa. Como puedes ver, la gente que invirtió en Salesforce hace muchos años ha conseguido grandes rentabilidades por su inversión. Ha sido una de las mejores empresas, aprovechando el crecimiento de los servicios en la nube, y probablemente continúe siendo una de las mejores empresas y que más crezca. Actualmente, debido a la corrección general del mercado, es posible que presente una oportunidad buena de compra, ya que cotiza por debajo de los 139 que estimábamos como buen precio de entrada. De hecho, yo estoy seriamente considerando entrar en esta empresa y estoy esperando un poco porque creo que la bolsa no ha tocado fondo y en Estados Unidos las cosas se van a poner bastante mal entre esta semana y la que viene, con lo cual es posible que podamos comprar a un precio mejor. Pero en cualquier caso, si uno tiene liquidez, creo que es un gran momento para empezar a comprar esta empresa. En cuanto a valoración, como ves, el price earnings es una locura, es de más de 80 y eso quiere decir que es en teoría muy cara, pero es que este tipo de empresas no las puedes valorar como empresas más maduras porque están en fase de crecimiento y hay que fijarse sobre todo en el crecimiento de ventas y en el crecimiento de cash flows. En este caso, el price to cash flow no es nada descabellado, es de 26, alrededor de 26. Ten en cuenta que esta empresa crece al 26%, entonces tienes un price cash flow growth ratio de 1, lo cual es un número bastante atractivo para comprar una empresa de este tipo. Entonces, la empresa no está tan cara como podría parecer si solo te fijases en los típicos ratios tradicionales, como pueden ser el price earnings o incluso el earnings yield. Estás apostando por el futuro crecimiento de una empresa, en este caso. Y no quiero despedirme de este vídeo sin tratar el tema de cómo un cambio en los tipos afecta a las valoraciones. Aquí tenemos una tasa de descuento del 6%, que es el mínimo que yo deseo por invertir en bolsa, por arriesgar mi capital, pero imaginemos que los tipos suben y requiere una tasa del 8%, porque por ejemplo los tipos han subido a un 4%, cosa que no parece probable de momento. ¿Qué pasaría? Pues como vemos, los precios han cambiado totalmente. El valor estimado es inferior y el precio de compra también es inferior. No es casualidad que la bolsa corrigiese tanto a finales de 2018 cuando la Fed anunció que iba a subir tipos. Entonces, ten en cuenta que los cambios en tipos de interés afectan directamente a la valoración de empresas. Es decir, que tipos de intereses bajos ayudan a la valoración de activos y la bolsa suele subir, y tipos de intereses altos pinchan las burbujas y suelen traer recesiones y bajadas en el mercado de valores. Resumiendo, proyectaremos cash flows al futuro, los descontaremos con la tasa de descuento que dependerá en gran medida de cómo esté el bono americano y otras alternativas de inversión, y una vez tengamos un valor estimado dividiremos entre las acciones en circulación para tener el precio por acción estimado, y una vez tengamos ese precio por acción estimado aplicaremos el margen de seguridad para protegernos en caso de que no se cumplan nuestras predicciones, lo cual probablemente ocurra y no se cumplan, y una vez tengamos eso ya es cuestión de esperar y comprar cuando el precio esté al nivel o un poquito por debajo del precio estimado. Si compramos así es mucho más fácil evitar riesgos y si tenemos la suerte de que las empresas crezcan como habíamos estimado, obtendremos rentabilidades espectaculares. Así que nada, espero que os haya resultado útil la información y espero veros pronto en próximos vídeos. Y recordad siempre, invertid con sentido.